Joven camarera derrama vino en el traje del millonario exigente. Lo que él susurró en su oído la dejó sin reacción. El amanecer en Queens tenía un sonido particular que Elena Morales había aprendido a reconocer incluso antes de abrir los ojos. Era una sinfonía urbana, el traqueteo de los trenes elevados, las conversaciones en español, mandarín y árabe entremezclándose en la calle, y el constante zumbido de una ciudad que nunca descansaba verdaderamente, tan diferente al silencio manufacturado del Upper East Side, donde trabajaba cada noche. Elena estiró un brazo para silenciar la alarma que aún no había sonado. 5 minutos. 5 minutos preciosos que podría haber usado para dormir. Pero su cuerpo ya conocía la rutina. A las 5:30 despertarse, a las 6:15 salir para tomar el tren F hacia Manhattan, a las 8:00 sentarse en la primera fila del aula de Derecho Constitucional. Su padre ya se había marchado hacia el primero de sus 3 trabajos. Miguel Morales, con sus manos callosas y su inquebrantable ética de trabajo, había dejado café recién hecho en la cocina compartida, junto a una nota escrita en su caligrafía precisa: «Estudia duro. Mija, todo esto valdrá la pena». Mientras el agua caliente de la ducha aliviaba la tensión en sus hombros, Elena repasaba mentalmente sus pendientes del día: examen parcial de procedimientos legales, almuerzo rápido en la biblioteca, mientras repasaba lecturas atrasadas, y luego el turno de noche en The Chrysalis, donde vestiría el impecable uniforme negro que la transformaba en una figura casi invisible para los comensales que pagaban más por una botella de vino que lo que su familia gastaba en comida durante un mes. El pequeño apartamento que compartían con otras 2 familias salvadoreñas era un espacio de organizado caos. Elena se deslizó silenciosamente por el pasillo, evitando los juguetes de los niños Ramírez y los zapatos perfectamente alineados de la abuela García. 3 familias, un baño, una cocina, la matemática del sueño americano recalculada por la realidad de Nueva York. «¿Ya te vas?». La voz adormilada de la señora García emergió desde su habitación. «Te guardé pan dulce de ayer». «Gracias, pero voy tarde», respondió Elena con una sonrisa, aunque sabía que tomaría el pan de todas formas. Nunca se rechazaba comida en este hogar compartido. Era una regla no escrita entre inmigrantes. El aire de febrero golpeó su rostro cuando salió a la calle. 2008 había comenzado con rumores de problemas económicos que ahora se convertían en titulares alarmantes. En el metro, mientras repasaba sus notas, escuchó fragmentos de conversaciones preocupadas: recortes, hipotecas, crisis, palabras que flotaban como presagios entre los pasajeros. La Facultad de Derecho de NYU era otro mundo, uno de edificios históricos y estudiantes que, en su mayoría, nunca habían tenido que preocuparse por el precio del pan. Elena se deslizaba entre estos 2 universos con la determinación de quien sabe que no tiene margen de error. Primera generación en la universidad, primera en su familia en soñar con letras después de su nombre que no fueran LC o Inc., sino J. Morales. La voz del profesor Hayes resonó cuando pasaba frente a su oficina. «Tu ensayo sobre jurisprudencia comparada fue excepcional». «Gracias, profesor», respondió sintiendo el calor familiar del orgullo mezclado con la incomodidad del reconocimiento. «Si sigues así, podríamos hablar de una recomendación para Berkeley después de la graduación», añadió, observándola por encima de sus gafas de lectura. «Tienen un programa de derecho de interés público que sería perfecto para ti». Su sonrisa se congeló ligeramente. Berkeley significaba California. California significaba alejarse aún más de su familia, de las personas que dependían de los dólares extra que ella aportaba cada mes. El futuro brillante que todos esperaban que construyera siempre venía con un precio que nadie mencionaba. Esa noche en The Chrysalis, el restaurante brillaba con la luz ambarina que hacía que todas las mujeres parecieran más jóvenes y todos los hombres más importantes. Elena se movía entre las mesas con la gracia practicada de quien conoce el arte de la invisibilidad. «El señor Whitman viene esta noche», murmuró Sofía, su mejor amiga y compañera de trabajo, mientras reorganizaban la estación de servicio. «Mesa 7. Marcus está histérico». El nombre provocó un escalofrío colectivo entre el personal. James Whitman, el tiburón de Wall Street cuyas propinas generosas apenas compensaban el terror que inspiraba su reputación de exigencia implacable.
el hombre que había hecho llorar al anterior sommelier por descorchar incorrectamente una botella de Bordeaux de $3,000. ¿Qué tan malo puede ser?, preguntó Elena. Aunque conocía la respuesta por las historias que circulaban entre el personal, Sofía la miró con una mezcla de diversión y preocupación. No lo verás igual cuando te haga repetir la carta de vinos completa porque pronunciaste mal Gewürztraminer. Lo que ninguna de las dos sabía mientras arreglaban servilletas de lino y pulían copas de cristal era que esa noche el mundo ordenado y compartimentado de Elena estaba a punto de colisionar de manera catastrófica y que un simple accidente con una botella de vino cambiaría el curso de su vida para siempre. La mesa 7 brillaba bajo la luz tenue de las velas como un escenario preparado para una obra crucial. Elena observó desde la distancia cómo Marcus, el propietario, supervisaba personalmente la disposición de cada utensilio, cada copa de cristal, cada detalle insignificante que para James Whitman podría significar la diferencia entre un servicio aceptable y una humillación pública. Recuerda, le susurró Sofía mientras arreglaba mechones rebeldes del cabello de Elena. Mantén la mirada baja, pero no demasiado. Sonríe, pero no excesivamente. Y por el amor de Dios, no intentes hacer chistes sobre Wall Street. Elena asintió, demasiado agotada para bromear. La semana de exámenes finales había sido brutal. 3 noches seguidas estudiando hasta las 4 de la madrugada, despertándose a las 6. Y ahora esto, servir a uno de los hombres más poderosos y temidos de Manhattan. Mesa 7, 4 comensales, anunció Marcus con la tensión de un general enviando tropas al frente. Whitman, su asistente, y 2 inversores japoneses. El vino ya está seleccionado. Un Chateau Lafite del 82. Cuesta más que tu matrícula de un semestre, Morales, así que... Lo sé, completó ella. Tratar la botella como si contuviera la sangre de Cristo. Marcus no encontró el humor en su comentario. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Esta noche no era momento para errores. Whitman entró al restaurante exactamente a las 8, como siempre, alto, impecablemente vestido en un traje blanco que contrastaba dramáticamente con los habituales tonos oscuros de Wall Street. A sus 42 años, su presencia comandaba la atención de cada rincón del establecimiento. Su rostro anguloso y severo rara vez mostraba emoción alguna, como si hubiera aprendido que los sentimientos eran vulnerabilidades inaceptables en su mundo. Elena observó con fascinación profesional cómo el hombre conducía la conversación en la mesa. No hablaba más fuerte que los demás, pero de alguna manera su voz dominaba el espacio. Los inversores japoneses, hombres que probablemente controlaban imperios propios en Tokio, parecían estudiantes atentos ante un maestro. Cuando llegó el momento de presentar el vino, Elena sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las instrucciones para servir a Whitman eran legendarias entre el personal. La botella debía presentarse por la izquierda, a exactamente 20 centímetros de su mano derecha, la etiqueta perfectamente visible, la temperatura, crucial, 16 grados centígrados exactos para este Bordeaux en particular. Todo transcurrió según lo planeado hasta que no lo hizo. Quizás fue el cansancio acumulado, o tal vez el destino tejiendo sus invisibles hilos. Elena nunca sabría exactamente qué sucedió. Un segundo estaba vertiendo el precioso líquido en la copa de cristal tallado, y al siguiente, su mano tembló ligeramente. No fue más que 1 milímetro, un microsegundo de duda, pero suficiente. El tiempo pareció detenerse mientras el vino tinto, profundo como sangre antigua, se derramaba sobre el impoluto traje blanco de Whitman, creando un patrón que parecía expandirse con aterradora lentitud. El silencio que descendió sobre el restaurante fue absoluto, como si todos los presentes hubieran olvidado cómo respirar. Elena quedó paralizada, la botella aún en su mano, su mente procesando las implicaciones catastróficas de lo ocurrido. Estaba despedida. Peor aún, estaría en deuda por una botella que costaba más de lo que ganaba en 2 meses. Su carrera, sus estudios, todo el sacrificio de su padre, arruinado por un momento de fatiga. Yo lo siento tanto, señor Whitman. Por favor, permítame, balbuceó, buscando desesperadamente una servilleta mientras sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Esperaba gritos, una explosión de furia fría, quizás incluso la humillación pública que era el sello distintivo de Whitman según las historias.
Lo que no esperaba era lo que sucedió a continuación. James Whitman la miró directamente a los ojos, algo que raramente hacía con el personal de servicio. Había algo extraño en su mirada, no la furia anticipada, sino algo más complejo, casi reconocimiento. Inclinándose hacia ella, mientras todos en la mesa y en las mesas cercanas observaban con horrenda fascinación, Whitman acercó sus labios al oído de Elena y susurró 7 palabras que cambiarían el curso de sus vidas. Yo también estuve donde estás tú, pero a diferencia de ti sacrifiqué mi alma para salir. Elena retrocedió, confundida. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una amenaza velada? ¿Una extraña forma de consuelo? Antes de que pudiera procesar sus palabras, el teléfono de Whitman vibró. Lo observó atender la llamada, su rostro transformándose ante sus ojos. La máscara de control imperturbable se agrietó por un instante, revelando algo que Elena nunca hubiera esperado ver en aquel hombre: miedo genuino. «Vendo todo ahora», ordenó Whitman a quien estuviera del otro lado de la línea, su voz apenas controlada. «No me importa la pérdida. Sácanos de esas hipotecas antes de que se derrumbe todo». Se levantó abruptamente, dejando a sus acompañantes atónitos. «La cena ha terminado, caballeros», anunció con fría compostura. «Me temo que tendremos que continuar otro día». Antes de marcharse, miró a Elena una última vez, y por un desconcertante momento le pareció ver algo casi humano en sus ojos. Luego, dejando una cantidad obscena de dinero sobre la mesa, se dirigió hacia la salida con la mancha de vino extendiéndose como una herida sobre su traje blanco. El restaurante lentamente volvió a la vida, pero Elena permaneció inmóvil, las palabras de Whitman resonando en su mente. ¿Qué había querido decir y por qué, en medio del caos que ella había provocado, se había tomado el tiempo para susurrarle ese extraño mensaje? No lo sabía entonces, pero aquella noche, mientras la economía americana comenzaba su vertiginoso descenso hacia el abismo, 2 vidas aparentemente desconectadas acababan de entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. La mañana siguiente al incidente, Elena despertó sobresaltada, con el eco de copas rompiéndose en su cabeza. Tardó varios segundos en darse cuenta de que era solo el ruido de la señora García preparando el desayuno en la cocina compartida. Se incorporó lentamente, esperando la resaca emocional tras lo que debería haber sido su último día en The Chrysalis. «Yo también estuve donde estás tú, pero a diferencia de ti, sacrifiqué mi alma para salir». Las palabras de Whitman permanecían grabadas en su memoria, un enigma que no lograba descifrar. ¿Qué había querido decir? La duda la carcomía mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de la noche anterior. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Sigues viva, Marcus quiere verte antes del turno». No suena enojado, lo cual es más aterrador. Elena respiró hondo, al menos tendría la oportunidad de despedirse apropiadamente. Necesitaba ese trabajo desesperadamente, pero el orgullo salvadoreño heredado de su padre le impedía suplicar. Los Morales no rogaban, se adaptaban y seguían adelante. La Facultad de Derecho ese día parecía un mundo ajeno a sus preocupaciones inmediatas. En los pasillos, los estudiantes murmuraban sobre la caída del mercado. Palabras como colapso financiero y crisis hipotecaria flotaban en conversaciones entre futuros abogados que veían oportunidades donde otros veían desastre. «Pareces exhausta, Morales», comentó el profesor Hayes después de clase, estudiándola con preocupación genuina. «Recuerda que la beca que te conseguimos depende de mantener tu promedio». «Estoy bien». «Profesor», mintió ella, pensando en cómo explicaría a su padre que había perdido uno de sus ingresos principales. «La facultad está implementando recortes presupuestarios», añadió Hayes, bajando la voz. «Te lo advierto porque te aprecio. El programa de asistencia financiera podría verse afectado el próximo semestre. Prepárate». Un golpe más. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable. Sin beca completa y sin trabajo en el restaurante, su sueño de convertirse en abogada se desvanecería como niebla bajo el sol de verano. Esa tarde, mientras cruzaba las puertas traseras de The Chrysalis, Elena se sorprendió al encontrar el ambiente extrañamente normal. Los cocineros bromeaban en la cocina, los camareros preparaban las mesas, y Sofía la recibió con un abrazo desconcertado. «¿No contestaste mis otros mensajes?», preguntó mirándola con curiosidad. «Whitman dejó una propina que equivale a nuestro salario de un mes,
y específicamente indicó que se dividiera entre todo el personal. ¿Qué? Elena no podía creerlo. Después de lo que hice, Marcus está confundido, pero no va a cuestionar un gesto de generosidad del gran Whitman. Sofía bajó la voz. Y hay algo más. Ha reservado mesa para esta noche, solo para él, y pidió específicamente que tú lo atiendas. El desconcierto de Elena aumentó exponencialmente. Esto contradecía todo lo que había escuchado sobre James Whitman, el hombre que supuestamente había hecho que despidieran a un gerente de hotel por no tener su marca preferida de agua mineral. Cuando Marcus la llamó a su oficina, Elena esperaba, si no un despido, al menos una severa reprimenda. En cambio, el dueño del restaurante parecía intrigado. Whitman nunca viene solo, dijo, como hablando consigo mismo, y nunca pide a un camarero específico. No sé qué pasó anoche, Morales, pero aparentemente lograste impresionar al hombre menos impresionable de Manhattan. Fue un accidente, yo. No me interesa, cortó Marcus. Lo que me interesa es mantener feliz a un cliente que gasta más en vino en un mes que la mayoría de las personas en toda su vida. Si quiere que lo atiendas tú, lo atenderás tú, solo. Intenta mantener las bebidas dentro de las copas esta vez. Aquella noche, con las manos ligeramente temblorosas, Elena observó a Whitman entrar al restaurante. Vestía un traje oscuro, a diferencia del blanco del día anterior, solo, sin asistentes ni socios de negocios. Parecía casi un hombre común, si no fuera por la manera en que cada miembro del personal se tensaba ante su presencia. «Señor Whitman, bienvenido», saludó Elena, manteniendo un tono profesional mientras lo guiaba a su mesa. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?». Él la estudió con aquellos ojos penetrantes que parecían calcular constantemente el valor de todo y de todos. «Una botella de Barolo, cosecha del 97», respondió con voz uniforme. «Y esta vez intentaré mantenerme fuera del camino cuando la sirvas». ¿Era eso humor? Elena parpadeó desconcertada por este atisbo de humanidad. Durante las siguientes semanas, Whitman se convirtió en un cliente regular, siempre solo, siempre solicitando a Elena sus conversaciones, inicialmente limitadas a formalidades sobre el menú y el vino, gradualmente se volvieron más personales. Elena descubrió, para su sorpresa, que estaba genuinamente intrigada por este hombre enigmático. Una noche, mientras servía el postre, se armó de valor. «¿Puedo preguntarle algo, señor Whitman?», dijo, consciente de que estaba rompiendo el protocolo. «¿Qué quiso decir aquella noche sobre estar donde yo estoy?». Whitman permaneció en silencio tanto tiempo que Elena temió haber cruzado una línea invisible. Finalmente, sin mirarla directamente, respondió: «Harvard tiene un programa secreto que pocos conocen. Aceptan a un puñado de estudiantes de bajos recursos cada año, personas con potencial excepcional pero sin medios. Yo fui uno de ellos. Antes de eso, trabajé como camarero en Boston durante 3 años para pagar mi educación preuniversitaria». Elena no pudo disimular su sorpresa. Nada en la historia pública de Whitman mencionaba orígenes humildes. Según los perfiles en revistas financieras, provenía de una respetable familia de Boston, con conexiones en la banca desde generaciones. «La biografía oficial es más conveniente para los negocios», añadió él, como leyendo sus pensamientos. «Nadie confía grandes fortunas a alguien que creció comiendo macarrones con queso caducado». Mientras procesaba esta revelación, el teléfono de Elena vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su padre. «Perdí el trabajo en el edificio Murray, recorte de personal. No te preocupes, encontraré otro». El edificio Murray, uno de los rascacielos más prestigiosos de Manhattan, donde su padre había trabajado como parte del equipo de mantenimiento durante 8 años. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era el trabajo mejor pagado de Miguel, el que proporcionaba el seguro médico familiar. «¿Malas noticias?», preguntó Whitman notando su expresión. «No es nada», respondió automáticamente Elena, guardando el teléfono. Whitman la observó con una intensidad desconcertante, como si pudiera ver a través de sus defensas. «El edificio Murray es propiedad de Green Line Properties», comentó casualmente. «Una subsidiaria de Whitman Capital, mi empresa». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El hombre frente a ella era responsable indirecto del despido de su padre. La coincidencia parecía demasiado cruel. «Mi padre era parte del personal de mantenimiento», dijo con voz tensa. «Acaban de despedirlo después de 8 años.
Algo indescifrable cruzó el rostro de Whitman. Por un momento, pareció genuinamente perturbado. Luego, recuperando su compostura habitual, sacó una tarjeta y se la extendió. Whitman Capital tiene un programa de pasantías para estudiantes de derecho excepcionales, dijo con tono neutral. Está bien remunerado y proporciona experiencia invaluable. Creo que serías una candidata ideal. Elena miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Por qué haría eso?, preguntó. Desconcertada por la oferta repentina, Whitman sostuvo su mirada con una expresión indescifrable. Porque reconozco el talento cuando lo veo, y porque, a diferencia de lo que los tabloides quieren creer, no soy completamente despiadado. Mientras Elena contemplaba la tarjeta en su mano, no podía evitar preguntarse si estaba siendo manipulada de alguna forma que no alcanzaba a comprender. El destino parecía empeñado en entrelazar su camino con el de este hombre enigmático, y la sensación de estar perdiendo el control sobre su propia vida era tan desconcertante como aterradora. Lo que no sabía entonces era que esta oferta aparentemente generosa sería solo el primer paso en un laberinto moral que pondría a prueba cada uno de sus principios y convicciones. La tarjeta de Whitman pesaba en el bolsillo de Elena como si fuera de plomo, no de elegante papel texturizado. Durante 3 días, la contempló sobre su escritorio desgastado, entre libros de jurisprudencia y cuadernos llenos de apuntes meticulosos. Whitman Capital. Las letras doradas en relieve parecían brillar bajo la tenue luz de su lámpara de estudio, un faro tentador y peligroso. El apartamento se sentía más pequeño que nunca aquella noche. La señora García había acogido temporalmente a su sobrino recién llegado de El Salvador, añadiendo una persona más al ya sobrepoblado espacio. Desde la cocina compartida llegaban los aromas de frijoles refritos y plátanos maduros, el consuelo familiar de los sabores de su infancia que normalmente reconfortaban a Elena, pero esta noche ni siquiera eso podía distraerla de la decisión que enfrentaba. Su padre entró silenciosamente a la habitación, su rostro marcado por líneas de cansancio que parecían haberse profundizado en los últimos días. Miguel Morales nunca se quejaba, pero Elena podía leer en sus ojos la preocupación, el peso de las facturas pendientes, el miedo de no poder mantener vivo el sueño por el que habían sacrificado tanto. «Te traje café», dijo, colocando una taza humeante junto a sus libros. «La señora García dice que te estás matando estudiando». «Gracias, papá». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se entienden sin necesidad de palabras. Finalmente, Miguel señaló la tarjeta dorada. «¿Qué es eso, mija?». Elena dudó. Su padre tenía un radar infalible para detectar cuando algo la perturbaba. «Es una oportunidad de trabajo, una pasantía en una firma de Wall Street». Miguel tomó la tarjeta, sus dedos callosos contrastando con el papel elegante. Sus ojos se ensancharon al reconocer el nombre. «¿Whitman? ¿El mismo Whitman del edificio Murray?». Elena asintió, observando cuidadosamente la reacción de su padre. «El mundo es un pañuelo, ¿no?», murmuró Miguel con una expresión indescifrable. «¿Cómo conseguiste esto?». «Es cliente del restaurante. Hemos hablado algunas veces. Dice que vio potencial en mí». Elena omitió deliberadamente el incidente del vino y las extrañas circunstancias que habían llevado a esta situación. Miguel permaneció en silencio, estudiando la tarjeta como si contuviera algún mensaje oculto. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «Ten cuidado con los regalos de los ricos y poderosos. Elena, nunca son gratuitos». Antes de que pudiera responder, el timbre oxidado del apartamento sonó, seguido por la voz de la señora García llamando a su padre. Aparentemente, la tubería del baño compartido había vuelto a romperse. Miguel suspiró devolviéndole la tarjeta. «Debo arreglar esto, pero piénsalo bien, Micha. La gente como Whitman viven en otro universo, no ven el mundo como nosotros». Tras la salida de su padre, Elena recibió un mensaje de texto del profesor Hayes, solicitando verla urgentemente en su oficina al día siguiente. El tono inusualmente serio del mensaje intensificó su ansiedad. La mañana siguiente, bajo la luz grisácea que se filtraba por las ventanas de la oficina del profesor, Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No puedo hacer más, Elena», dijo Hayes, la frustración evidente en su rostro.
La junta directiva ha recortado el presupuesto de asistencia financiera en un 30%. Los estudiantes con becas parciales, como tú, serán los primeros afectados. ¿Cuánto?, preguntó Elena, su voz apenas audible. Perderás aproximadamente el 40% de tu financiamiento actual. A menos que puedas cubrir la diferencia, tendrás que reducir tu carga académica, lo que extendería tu programa por al menos un año más. Un año más. Miles de dólares adicionales. Préstamos que ya se acumulaban como nubes de tormenta sobre su futuro. Debe haber otra opción, insistió, la desesperación filtrándose en su voz. Hayes se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Hay algunas firmas que ofrecen programas de pasantías que podrían cubrir parte de tu matrícula, pero la competencia es feroz y la economía está en caída libre. Estamos viendo despidos masivos en el sector legal, no contrataciones. La tarjeta dorada en su bolsillo parecía pulsar, como si tuviera vida propia. De hecho, tengo una oferta, dijo Elena. Sorprendiéndose a sí misma, Whitman Capital, el profesor Hayes se quedó inmóvil, sus ojos revelando una mezcla de sorpresa y algo más oscuro que Elena no pudo identificar. ¿James Whitman?, preguntó, su voz extrañamente tensa. ¿Cómo conseguiste una entrevista allí? No es una entrevista, es una oferta directa. Hayes se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al campus. Su reacción parecía desproporcionada. James Whitman y yo fuimos compañeros en Harvard, dijo finalmente. Teníamos visiones diferentes sobre el propósito del derecho. Elena absorbió esta información con sorpresa. El mundo académico y el financiero eran más pequeños de lo que había imaginado. ¿No cree que debería aceptar?, preguntó, confundida por su reacción. Hayes se volvió hacia ella, su expresión intensamente seria. Whitman Capital representa todo contra lo que has dicho querer luchar. La concentración de poder en manos de pocos. Las prácticas que privilegian el beneficio sobre las personas. Trabajar allí te abrirá puertas, sin duda, pero también cambiará tu perspectiva. Sutilmente, día tras día, sus palabras resonaron profundamente en Elena, articulando los miedos que no se había atrevido a expresar, incluso a sí misma. Esa noche, en The Chrysalis, Whitman ocupó su mesa habitual. Elena lo atendió con la profesionalidad de siempre, pero una tensión subyacente vibraba entre ellos. Al final de la comida, cuando le llevó la cuenta, él la miró directamente. «No has llamado», dijo simplemente. «Estoy considerando su oferta», respondió Elena manteniendo su compostura. «Es una decisión importante». «Por supuesto», asintió él. «Sin embargo, debo informarte que la posición no estará disponible indefinidamente. El mercado está inestable». Algo en su tono captó la atención de Elena. Una urgencia apenas perceptible, un toque de vulnerabilidad que nunca había detectado antes en él. ¿Puedo preguntarle algo directamente? Señor Whitman, dijo, siguiendo un impulso. ¿Por qué yo? Hay docenas de estudiantes de Columbia y NYU con mejores conexiones y pedigrís más impresionantes. ¿Por qué ofrecerle esta oportunidad a la hija de un inmigrante salvadoreño? Whitman la miró con aquella intensidad desconcertante que parecía diseccionar cada capa de su ser. Porque ellos nunca vertirían vino sobre mi traje de $12,000 y luego me mirarían a los ojos sin parpadear, respondió con un destello fugaz de algo parecido al respeto. Porque reconozco lo que se necesita para sobrevivir siendo invisible, Elena. Y porque, contrario a la creencia popular, valoro a las personas que no tienen miedo de decirme la verdad. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de la señora García. «Vino carta, dice desalojo. Tu papá no quiere preocuparte, pero está muy asustado». El mundo pareció detenerse por un instante. Desalojo. La palabra que aterrorizaba a cada familia inmigrante. El fantasma que acechaba en las pesadillas de su padre, sin el ingreso del edificio Murray, sin el seguro médico, con las tasas universitarias aumentando. La ecuación era simple y brutal. Whitman observó el cambio en su expresión con aguda percepción. ¿Problemas? Elena levantó la mirada, encontrándose con los ojos del hombre que representaba todo lo que había sido enseñada a desconfiar, el símbolo del sistema que explotaba a personas como su padre y también, paradójicamente, el hombre que le ofrecía una salida. ¿Cuándo empezaría la pasantía?, preguntó, las palabras sabiendo a rendición en su boca. Una leve sonrisa apareció en los labios de Whitman.
una expresión que no alcanzaba sus ojos calculadores. El lunes, 9º piso, 8:01 a.m. Mi asistente te enviará los detalles. Hizo una pausa, estudiándola. Has tomado la decisión correcta, Elena. Bienvenida a Whitman Capital. Mientras observaba a Whitman salir del restaurante, Elena sentía una mezcla contradictoria de alivio y aprehensión. Había cruzado un umbral invisible, embarcándose en un camino que la llevaría a territorios desconocidos y potencialmente peligrosos. El susurro de Whitman aquella fatídica noche resonó nuevamente en su memoria. Yo también estuve donde estás tú, pero a diferencia de ti sacrifiqué mi alma para salir. Solo ahora comenzaba a entender el verdadero significado de aquellas palabras y se preguntaba, con un escalofrío recorriéndole la espalda, si acababa de iniciar el mismo pacto faustiano. El rascacielos que albergaba Whitman Capital se elevaba hacia el cielo de Manhattan como una aguja de cristal y acero, reflejando la luz del amanecer en miles de ventanas perfectamente limpias. Elena se detuvo frente a la imponente entrada, su reflejo distorsionado en las puertas giratorias. Una joven con un traje comprado en rebaja, sosteniendo un maletín prestado del profesor Hayes. Respiró hondo, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Solo otro mundo, se dijo, solo otro papel que interpretar. El vestíbulo era un espacio de mármol y silencio, tan aséptico y frío como un templo dedicado a dioses indiferentes. Los guardias de seguridad, con sus uniformes impecables, la estudiaron con miradas que cuestionaban sutilmente su pertenencia a este universo de privilegio. Elena levantó la barbilla, un gesto aprendido de su padre. Nunca les muestres que te sientes menos, mija. Camina como si el suelo te perteneciera. Elena Morales para Whitman Capital, dijo con una seguridad que no sentía, presentando la identificación que había recibido por correo el fin de semana. Mientras el ascensor de alta velocidad la propulsaba hacia el 9º piso, Elena recordó las reacciones contradictorias que su decisión había provocado. Su padre, con resignación cautelosa, «Ten cuidado de no olvidar de dónde vienes». Sofía, con incredulidad, «¿Vas a trabajar para el enemigo?». El profesor Hayes, con una advertencia apenas velada, «Mantén los ojos abiertos y la mente clara». Y luego estaba Daniel, su novio de 2 años, cuyo silencio había sido más elocuente que cualquier palabra. La recepción de Whitman Capital parecía diseñada para intimidar, dominada por una enorme escultura abstracta que representaba, según supo después, la volatilidad controlada de los mercados. El espacio destilaba poder y éxito. La recepcionista, una mujer rubia cuyo acento aristocrático contrastaba con el español que coloreaba las consonantes de Elena, la recibió con educada frialdad. «Señorita Morales, bienvenida. La señora Cho la está esperando para su orientación». Vivian Cho resultó ser una mujer de 40 y tantos años, con un corte de pelo geométricamente perfecto y ojos que evaluaban cada detalle. Como directora de recursos humanos, su trabajo parecía consistir en determinar quién pertenecía realmente al mundo de Whitman Capital y quién era meramente un visitante temporal. El señor Whitman rara vez interviene personalmente en las contrataciones de nivel inicial, comentó mientras le entregaba un grueso manual. Debes haber causado una impresión extraordinaria. Elena mantuvo el rostro impasible, aunque sintió el aguijón de la insinuación. ¿Qué habría imaginado esta mujer? ¿Qué historias circularían ya sobre cómo la hija de un inmigrante salvadoreño había conseguido entrar en el santuario interior de Wall Street? Las primeras semanas fueron un ejercicio de supervivencia cultural. Elena absorbía códigos no escritos. ¿Qué mano usar para cada cubierto en almuerzos de negocios? ¿Cómo interpretar los silencios prolongados en reuniones de estrategia? ¿Cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar? Observaba a los jóvenes analistas, en su mayoría graduados de Ivy League, con apellidos que aparecían en placas de edificios universitarios, navegando con naturalidad las corrientes invisibles del poder corporativo. Para su sorpresa, descubrió que su experiencia como camarera le proporcionaba ventajas inesperadas: la capacidad de leer a las personas, de anticipar necesidades, de volverse invisible cuando la situación lo requería, y sus años estudiando Derecho le permitían descifrar la jerga legal que otros pasantes encontraban impenetrable. Whitman mismo era una presencia distante durante esas primeras semanas.
un espectro ocasional que atravesaba pasillos, dejando tensión a su paso. Elena lo observaba en reuniones, fascinada por la transformación. El hombre que había compartido fragmentos de vulnerabilidad en el restaurante se convertía en una máquina de precisión, calculadora y fría, capaz de decidir el destino de empresas enteras con frases cortas y certeras. Fue durante su tercera semana cuando Daniel terminó definitivamente con ella. En una cafetería a medio camino entre Queens y Manhattan, territorialmente neutral, le entregó sus pertenencias en una caja de cartón desgastada. «No te reconozco, Elena», dijo, la decepción ensombreciendo sus ojos. «Trabajas para personas que representan todo lo que siempre has despreciado». «Es una oportunidad, Daniel», respondió ella, la frustración tiñendo su voz. «Una forma de pagar la universidad, de ayudar a mi familia». «¿A qué precio?», preguntó él, inclinándose hacia adelante. «Te estás convirtiendo en lo que siempre temiste». Sus palabras resonaron durante días en la mente de Elena, amplificadas por pequeños momentos de duda, cuando se descubrió asintiendo ante comentarios sobre la mano de obra prescindible en reuniones de reestructuración, cuando calculó su primer cheque y se dio cuenta de que ganaba en una semana lo que su padre en un mes, cuando comenzó a encontrar natural el hecho de que alguien limpiara su escritorio cada noche, invisible como su padre lo había sido durante años. Fue durante este periodo de cuestionamiento cuando Whitman finalmente la convocó a su oficina, un espacio minimalista con vistas panorámicas a la ciudad, dominado por una única pintura abstracta de colores turbulentos que contrastaba con la precisión metódica del resto de la decoración. «¿Cómo te estás adaptando, Elena?», preguntó sin levantar la vista de los documentos que revisaba. «Bien, señor Whitman, bien», repitió levantando la mirada finalmente. «Según mis informes, estás superando todas las expectativas. Tu análisis del caso Robertson fue particularmente perspicaz». Elena sintió una punzada de orgullo mezclada con incomodidad. El caso Robertson involucraba una adquisición hostil que resultaría en el despido de cientos de trabajadores. «Solo aplicaba los principios básicos de derecho corporativo», respondió con cautela. Whitman la estudió en silencio, con aquella mirada penetrante que parecía leer pensamientos. «Déjame contarte algo que pocos saben», dijo finalmente, señalando la única fotografía en su escritorio, una imagen en blanco y negro de un niño de unos 12 años. «Crecí en Dorchester, el peor barrio de Boston, con una madre adicta y sin padre conocido. A los 13 años ya trabajaba limpiando restaurantes. A los 16 servía mesas, como tú. Nadie me regaló nada». Elena absorbió esta información en silencio, viendo al hombre bajo una nueva luz. «El mundo no es justo, Elena», continuó él, su voz carente de autocompasión. «Nunca lo ha sido. La pregunta es, ¿qué haces con esa injusticia? ¿Te quejas de ella o aprendes a usarla a tu favor? ¿Y si quiero cambiarla?», preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Una sonrisa tenue apareció en los labios de Whitman, la primera genuina que Elena le había visto. «Entonces, primero debes entender cómo funciona realmente, y para eso necesitas estar dentro». Aquella noche, mientras el metro la devolvía a Queens, Elena contempló su reflejo fragmentado en la ventana sucia del vagón. ¿Quién era esta mujer en traje elegante, con tacones que lastimaban sus pies y un maletín lleno de documentos confidenciales? ¿Seguía siendo la hija de Miguel Morales, el celador inmigrante, o se estaba convirtiendo en alguien más? Alguien que podría eventualmente mirar a Whitman de igual a igual. Y la pregunta más perturbadora, ¿qué era eso lo que realmente quería? No tenía respuestas claras, solo la creciente sensación de que se adentraba en un laberinto moral donde cada giro la alejaba más de la salida. Las palabras de Daniel resonaban en su memoria, mezclándose con las de Whitman, creando una disonancia inquietante que perturbaba su sueño y nublaba sus certezas. Lo que Elena no podía imaginar entonces era que pronto enfrentaría una elección imposible, una que pondría a prueba no solo sus principios, sino la esencia misma de quien creía ser. El departamento legal de Whitman Capital ocupaba la planta 14 del edificio, un laberinto de cubículos y oficinas dominado por el aroma a café caro y ambición. Elena había sido asignada a un pequeño escritorio en la esquina menos visible, donde se esperaba que procesara documentación rutinaria, contratos menores, acuerdos de confidencialidad
y ocasionalmente algún memorando interno sobre cumplimiento regulatorio, que era un trabajo tedioso pero revelador. Como arqueóloga accidental, Elena excavaba en las capas sedimentarias de la historia corporativa de Whitman Capital, descubriendo patrones y conexiones que nadie esperaba que ella notara. No la habían contratado para hacer preguntas, sino para archivar papeles, y quizás ahí residía su ventaja inesperada. Morales, necesito que organices estos expedientes, dijo Bernard Keller, un abogado senior, de rostro perpetuamente ceñudo. Son casos cerrados de la división hipotecaria. Clasifícalos por año y resultado. Elena asintió, recibiendo las cajas de archivos con expresión neutra. Había aprendido a no mostrar emoción en este ambiente donde cualquier señal de entusiasmo o desagrado podía ser interpretada como debilidad. Los archivos databan de 2005 a 2007, el periodo previo a la crisis, que ahora sacudía los cimientos del sistema financiero. A simple vista parecían documentos ordinarios, acuerdos hipotecarios, evaluaciones de riesgo, análisis de crédito. Pero conforme Elena profundizaba, un patrón inquietante comenzó a emerger. En la soledad de la sala de archivos, lejos de miradas curiosas, Elena extendió varios documentos sobre la mesa. Eran memorandos internos sobre una estrategia de expansión llamada Proyecto Cosecha, un nombre inocuo para algo que le heló la sangre, un plan sistemático para ofrecer hipotecas de alto riesgo específicamente a comunidades inmigrantes en 5 estados, incluyendo Nueva York. El memorando explicaba con lenguaje clínico cómo estas comunidades representaban un segmento de mercado infraexplotado debido a su limitada educación financiera y desconfianza hacia instituciones bancarias tradicionales. También detallaba cómo las propiedades en estos vecindarios, una vez ejecutadas las hipotecas, podrían ser consolidadas para proyectos de desarrollo inmobiliario de lujo. Elena sintió una náusea creciente al reconocer descripciones de barrios como el suyo, barrios donde familias como la de Sofía, como la suya propia, habían invertido los ahorros de toda una vida en el sueño de la propiedad, solo para enfrentarse ahora a la pesadilla de la ejecución hipotecaria. Con manos temblorosas, fotografió discretamente varios documentos con su teléfono antes de reorganizar cuidadosamente los archivos. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que necesitaba evidencia de lo que había descubierto. Esa noche, mientras revisaba las imágenes en la privacidad de su habitación, Elena luchaba con una creciente crisis de conciencia. El proyecto Cosecha parecía haberse desarrollado justo antes de que Whitman asumiera el control total de la compañía. ¿Sabía él los detalles? ¿Era parte de su estrategia? ¿Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para considerarlas? ¿Sigues despierta? La voz suave de su padre interrumpió sus pensamientos. Miguel apareció en el marco de la puerta, su rostro marcado por el cansancio de días interminables buscando trabajo. «Estoy revisando unos documentos del trabajo», respondió Elena, cerrando instintivamente la pantalla de su teléfono. Miguel la estudió en silencio, con esa percepción aguda que siempre la había hecho sentir transparente ante él. «Estás diferente desde que empezaste allí», dijo finalmente, más callada, como si cargaras algo pesado. Elena quiso contarle todo entonces, sobre los documentos, sobre las dudas que la consumían, sobre cómo cada día en Whitman Capital sentía que sacrificaba pequeños fragmentos de sí misma en el altar del éxito profesional. Pero ¿cómo explicarle a su padre que trabajaba para personas que posiblemente habían diseñado sistemas para explotar a familias como la suya? «Es solo estrés, papá», mintió, odiándose por ello. «El trabajo es intenso». Miguel asintió lentamente, sin creerle del todo. «Sabes que estoy orgulloso de ti, ¿verdad? Pase lo que pase. No necesitas probarnos nada». Sus palabras, cargadas de amor incondicional, hicieron que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. Su padre se acercó y le besó la frente, un gesto que no compartían desde su infancia. «Duerme, mija. Los problemas parecen menos monstruosos a la luz del día», pero el amanecer no trajo claridad, solo nuevas complicaciones. Al llegar a la oficina, Elena fue convocada inesperadamente a una reunión en la sala de conferencias principal. Allí, rodeada de ejecutivos senior, se encontró cara a cara con James Whitman, quien dirigía una sesión de estrategia sobre cómo la compañía respondería a la creciente crisis financiera. «Necesitamos anticiparnos al colapso del mercado subprime», explicaba Whitman,
su voz tranquila contrastando con la gravedad de sus palabras. Hemos logrado reducir nuestra exposición, pero aún tenemos vulnerabilidades significativas en ciertos segmentos. Los ojos de Elena se clavaron en la presentación proyectada en la pared, una gráfica que mostraba tasas de ejecuciones hipotecarias por código postal. Su propio vecindario en Queens destacaba en rojo intenso. Señor, según nuestros modelos predictivos, las tasas de ejecución hipotecaria en estos sectores, un analista señaló precisamente las áreas de mayor concentración inmigrante, podrían alcanzar el 40% en los próximos 6 meses. Preparemos los equipos legales, respondió Whitman imperturbable, y asegurémonos de que los departamentos de cobro estén adecuadamente dotados de personal. Elena permaneció en silencio, procesando la frialdad con que discutían lo que para ella representaba tragedias humanas reales. Familias perdiendo hogares, sueños destruidos, vidas destrozadas por deudas impagables. La reunión continuó durante 2 horas, con Elena tomando notas meticulosamente mientras luchaba por mantener una expresión profesional. Cuando finalmente terminó, se disponía a salir discretamente cuando la voz de Whitman la detuvo. Elena, quédate un momento. Cuando la sala se vació, Whitman la estudió en silencio, como evaluándola. Noté tu reacción durante la presentación, dijo finalmente. Específicamente cuando discutíamos las tasas de ejecución hipotecaria, Elena mantuvo la compostura, aunque sintió que su corazón se aceleraba. Solo estaba procesando la información, señor. No me mientas, Elena. Su voz no era acusatoria, sino casi gentil. Te contraté precisamente porque puedes ver ambos lados, el mundo financiero y el mundo real. Eso te hace valiosa. Ella mantuvo el silencio, insegura de cómo responder sin comprometerse. ¿Estás familiarizada con el proyecto Cosecha?, preguntó Whitman repentinamente. La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Cómo sabía que ella había visto esos archivos? Lo suficiente para entender los conceptos básicos. Respondió con cautela. Whitman asintió lentamente. Fue implementado antes de que yo tuviera control total de la compañía, explicó. Una iniciativa de mi predecesor, legalmente impecable, éticamente cuestionable. ¿Por qué no lo detuvo? La pregunta escapó de los labios de Elena antes de que pudiera contenerse. Una sonrisa sin humor cruzó el rostro de Whitman. Las finanzas son como un transatlántico, Elena. No puedes cambiar el rumbo instantáneamente sin hundir el barco. Trato de hacer correcciones graduales mientras mantengo la nave a flote. Era una respuesta elegante, casi convincente. Pero Elena había visto los documentos, las fechas, las firmas. Whitman quizás no había iniciado el proyecto Cosecha, pero ciertamente lo había permitido continuar e incluso refinado sus estrategias. Te he pedido que te quedes porque quiero asignarte a un nuevo proyecto, continuó él. Necesito a alguien que entienda ambas perspectivas para una iniciativa que estoy considerando, una respuesta a esta crisis que sea financieramente viable y socialmente responsable. Las palabras sonaban nobles, pero Elena ya no sabía qué creer. ¿Era este el mismo hombre que fríamente había discutido ejecuciones hipotecarias masivas minutos antes? ¿Por qué yo?, preguntó, repitiendo la pregunta que ya le había hecho semanas atrás. Whitman la observó con una intensidad perturbadora. Porque necesito a alguien que me diga la verdad, Elena, y porque sospecho que ya has descubierto más sobre esta compañía de lo que deberías. El comentario flotó entre ellos como una amenaza velada, o quizás una confesión. Elena comprendió entonces que se encontraba en un territorio peligroso, caminando por una cuerda floja entre la oportunidad y el compromiso, entre lealtad profesional y personal. Lo que no sabía era que sus descubrimientos apenas arañaban la superficie de los secretos que Whitman Capital guardaba, y que pronto enfrentaría una revelación que pondría a prueba no solo su integridad profesional, sino los cimientos mismos de su identidad. El proyecto especial de Whitman había instalado a Elena en una pequeña oficina sin ventanas del piso 16, rodeada de cajas de documentos y acceso a bases de datos restringidas. Su tarea oficial: analizar la exposición de la empresa al mercado subprime y buscar estrategias de mitigación. Durante 2 semanas intensas, Elena se sumergió en registros hipotecarios, evaluaciones de riesgo y proyecciones de impago, desentrañando gradualmente la magnitud de un colapso económico que parecía inevitable. Fue en su 15º día cuando encontró el documento que cambiaría todo,
bajo el título burocrático Evaluación de Eficiencia Regional 2006, descubrió una lista de códigos postales con evaluaciones de probabilidad de impago y rentabilidad de ejecución hipotecaria. No eran análisis retrospectivos, sino objetivos estratégicos. Whitman Capital había diseñado deliberadamente productos para que ciertos prestatarios fracasaran. El mundo se detuvo cuando en la página 17 encontró un nombre familiar: Morales Miguel and Luisa, la pequeña casa en Corona, Queens, por la que sus padres habían sacrificado décadas, aparecía como activo de alta prioridad para recuperación, casos donde la compañía obtendría más beneficios con la ejecución hipotecaria que con los pagos regulares. Con manos temblorosas, Elena imprimió el documento mientras su mente procesaba las implicaciones. Recibió un mensaje de su padre. Llegó otra carta del banco. Dicen que nuestra tasa de interés se ajustará el próximo mes. Sin recordar haberse levantado, Elena se encontró irrumpiendo en la oficina de Whitman, ignorando las protestas de su asistente. Cuando los ejecutivos presentes se retiraron, arrojó los documentos sobre el escritorio. ¿Sabía usted que mi familia está en esta lista?, preguntó, las palabras saliendo como cuchillos. Sabía que la casa de mis padres fue marcada deliberadamente para ejecución hipotecaria por su empresa. Whitman mantuvo sus ojos fijos en ella, imperturbable. Siéntate, Elena. No quiero sentarme, quiero respuestas. Whitman suspiró, un gesto raramente humano en él. Sí, lo sabía. La simplicidad de la confesión la golpeó con más fuerza que cualquier justificación elaborada. Por eso me contrató. Para mantenerme vigilada o comprar mi silencio, Whitman se levantó y caminó hacia la ventana que dominaba Manhattan. Te contraté porque vi en ti lo que yo fui una vez. Y sí, también porque descubrí la conexión con tu familia durante la verificación de antecedentes. Y el incidente del vino también fue parte de su estrategia. Eso fue genuino, respondió con una tenue sonrisa. Quizás el momento más honesto que he experimentado en años. Por primera vez, Elena vio vulnerabilidad real en él. Lo que te dije ese día era verdad. Yo estuve donde tú estás. Crecí en pobreza extrema. Trabajé como camarero. Luché por cada centímetro ganado. Pero a diferencia de ti, hice compromisos morales que me costaron partes de mi humanidad. Eso no justifica lo que su empresa ha hecho, respondió Elena firmemente. Han diseñado productos para aprovecharse de personas como mis padres. Whitman asintió sin defenderse. El sistema está podrido, dijo simplemente, y yo he sido tanto su víctima como su perpetuador. Tras solicitar el expediente completo de la hipoteca a Morales, Whitman le mostró la brutal realidad. Habían diseñado el préstamo para fallar. Los términos inicialmente favorables ocultaban cláusulas que garantizaban que los pagos se volverían imposibles. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó Elena, la ira mezclándose con impotencia. Porque necesitas entender la magnitud real. No se trata solo de tu familia. Son miles, y el sistema está diseñado para sacrificarlas por beneficio corporativo. Hizo una pausa, estudiándola intensamente. La pregunta es, ¿qué harás con esta información? Elena lo miró desafiante, aunque internamente se desmoronaba. ¿Qué opciones tengo? Si denuncio esto, mi familia perderá su casa inmediatamente. Si no hago nada, soy cómplice. Hay una tercera opción, dijo lentamente. Trabaja conmigo desde dentro. Ayúdame a crear un fondo de reparación para familias afectadas. ¿Por qué haría eso ahora? Después de años beneficiándose de estas prácticas, la expresión de Whitman se oscureció, mostrando genuino tormento, porque incluso los monstruos eventualmente tienen que enfrentar su reflejo en el espejo, y quizás, solo quizás, no es demasiado tarde para salvar algo de mi humanidad. La propuesta de Whitman perseguía a Elena mientras caminaba bajo la lluvia primaveral de Manhattan. Un fondo de reparación, había explicado. Destinaríamos parte de nuestros beneficios para reestructurar hipotecas problemáticas. La idea sonaba noble, casi redentora, pero Elena había aprendido a desconfiar de soluciones elegantes en el mundo financiero. Su teléfono vibró con un mensaje del profesor Hayes. Necesitamos hablar, es importante. Elena suspiró profundamente. ¿Cómo reaccionaría su mentor al saber que consideraba colaborar con James Whitman? El café cerca del campus estaba casi vacío cuando se encontraron. Hayes ya esperaba estudiándola con preocupación y algo más oscuro que Elena no pudo identificar. Te ves agotada.
comentó mientras ella se sentaba. Han sido semanas intensas, respondió, evitando detalles. Hayes asintió lentamente, analizándola cuidadosamente. He oído rumores sobre un nuevo proyecto en Whitman Capital, algo relacionado con reestructuración hipotecaria. Elena mantuvo su expresión neutra, aunque su pulso se aceleró. ¿Qué clase de rumores? Que James planea anunciar un fondo de compensación que, casualmente, podría blindar a la empresa contra futuras demandas colectivas. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó con cautela. Hayes se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque estoy organizando un grupo de asistencia legal para familias enfrentando ejecuciones hipotecarias, muchas víctimas directas de las prácticas de Whitman Capital. La coincidencia parecía demasiado perfecta, demasiado cruel. ¿Por qué ahora? Porque el sistema está colapsando, Elena, y necesito información desde dentro, documentos sobre prácticas predatorias específicas. Hayes quería que traicionara a Whitman, que robara documentos para construir un caso contra la empresa que ahora la empleaba. Eso sería ilegal, respondió cuidadosamente, y probablemente ineficaz contra sus ejércitos de abogados. Hayes la estudió con decepción. Hablas como ellos ahora. Te están cambiando, Elena, más rápido de lo que imaginé. No es tan simple, se defendió. Hay matices que no puedo explicarte. Como la hipoteca de tus padres, Elena, se congeló. ¿Cómo sabes eso? Porque tu padre vino a mi consulta legal la semana pasada. Estaba desesperado, Elena. No quería preocuparte. No tenía idea de que trabajabas para la misma empresa que está intentando quitarle su casa. La revelación la dejó sin palabras. Su padre, el orgulloso Miguel, buscando ayuda a sus espaldas mientras su mundo se desmoronaba. No puedo hacer esto ahora, dijo, levantándose abruptamente. Necesito tiempo. Solo recuerda quién eres, Elena. ¿Y de dónde vienes? Esa noche, Elena encontró a su padre dormido frente al televisor, rodeado de cartas bancarias y formularios legales, la evidencia física de su lucha silenciosa. Mientras lo cubría con una manta, notó cuánto había envejecido en los últimos meses. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Podemos vernos, tengo noticias». Se encontraron en el parque cercano, donde habían compartido secretos durante años. Sofía parecía nerviosa, casi culpable. «Me ofrecieron trabajo como chef privada», anunció sin preámbulos. «Un salario que nunca imaginé. Eso es maravilloso. ¿Para quién trabajarás?». Sofía desvió la mirada. James Whitman. El nombre cayó entre ellas como una piedra en aguas tranquilas. «¿Whitman te contrató?». Elena no ocultaba su incredulidad. «¿Cómo?». «Su asistente me contactó hace una semana, aparentemente. Whitman quedó impresionado con mi risotto. Quería darme una oportunidad». ¿Era otra maniobra estratégica de Whitman? Contratar a su mejor amiga, crear otra forma de presión. «No sé si debería aceptarlo», continuó Sofía. «Se siente como una traición después de todo lo que has dicho sobre él. Pero Elena, es la oportunidad de mi vida. Mi madre podría dejar de limpiar casas». Elena se encontró aconsejando sobre el mismo dilema que enfrentaba. ¿Compromiso personal o beneficio familiar? «Deberías aceptarlo», dijo finalmente. «Las cosas son más complicadas de lo que parecen». Whitman es difícil de clasificar. Mientras abrazaba a su amiga, Elena sentía que las líneas morales que había trazado cuidadosamente comenzaban a desdibujarse, el bien y el mal, los opresores y oprimidos, villanos y héroes, categorías que ahora parecían dolorosamente simplistas frente a la compleja realidad. Al día siguiente, regresando a Whitman Capital para lo que sería la decisión más importante de su vida, Elena comprendió que había perdido la claridad moral que siempre había sido su brújula. Lo único cierto era que cualquier decisión tendría un precio y que, por primera vez, no estaba segura de poder pagarlo. La sala de conferencias del piso 42 de Whitman Capital parecía flotar sobre Manhattan a través de los ventanales. Elena contemplaba la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, sabiendo que en algún lugar de Queens su padre seguía luchando contra la ejecución hipotecaria. Alrededor de la imponente mesa de roble se reunían los rostros más poderosos del mundo financiero: inversores japoneses, ejecutivos europeos, representantes de fondos soberanos del Medio Oriente, todos atentos a cómo Whitman Capital sobreviviría a la crisis que devastaba Wall Street. Elena no debería estar allí, como pasante. Su lugar estaba varios pisos abajo.
pero Whitman había insistido en incluirla. «Necesitan ver una cara diferente», había dicho, «alguien que represente la nueva dirección». Lo que nadie sabía era que Elena había tomado una decisión durante la noche, una decisión que podría destruir su carrera, pero salvar su integridad. Vivian Cho, directora de Recursos Humanos, presentaba las proyecciones con frialdad técnica, recortes de personal, propiedades a liquidar, ejecuciones hipotecarias necesarias. Para los presentes, las vidas afectadas eran simplemente números en una hoja de cálculo. Y finalmente, concluyó Cho, nuestra analista Elena Morales presentará la estrategia legal para reestructurar nuestras obligaciones con acreedores afectados. Elena se levantó lentamente, consciente de la gravedad del momento. Whitman la observaba desde la cabecera, sus ojos transmitiendo expectativa y advertencia. La presentación preparada bajo su supervisión mostraba un fondo de reparación que, aunque ofrecía ayuda real, también blindaba a la compañía contra futuras demandas. Pero no era esa presentación la que Elena tenía intención de ofrecer. Antes de discutir aspectos legales, comenzó con voz firme. Creo importante entender exactamente qué estamos reestructurando. Presionó un botón y la pantalla cambió. En lugar de gráficos corporativos apareció una lista de propiedades marcadas para ejecución, con nombres reales. Estos no son activos inmobiliarios, continuó. Son personas. Esta dirección en Queens pertenece a Miguel y Luisa Morales, mis padres. Un silencio sepulcral descendió sobre la sala. Elena sentía la mirada de Whitman taladrándola. La hipoteca de mis padres, como miles de otras, fue específicamente diseñada para fallar, prosiguió con creciente seguridad. Según documentos internos, estas familias fueron clasificadas como objetivos de alta probabilidad de inadimplencia. No eran clientes, eran presas. Mostró en pantalla el memorando del proyecto Cosecha. Este programa no solo preveía que estas familias perderían sus hogares, contaba con ello como modelo de negocio, y mientras protegemos activos empresariales, miles de personas pierden todo, los ejecutivos se removían incómodos, Whitman permanecía inmóvil, su rostro impenetrable. Cualquier plan viable debe incluir verdadera rendición de cuentas por prácticas que, en otros contextos, serían consideradas predatorias y posiblemente ilegales. Se volvió directamente hacia Whitman. El fondo propuesto es insuficiente sin un cambio fundamental en cómo operamos. No podemos simplemente poner una curita sobre una herida sistémica. El silencio que siguió contenía toda la tensión acumulada de semanas. Elena esperaba ser expulsada, quizás amenazada legalmente, pero lo que ocurrió sorprendió a todos. James Whitman se levantó lentamente, su figura dominando la sala, y caminó hasta situarse junto a Elena. «La señorita Morales tiene razón», declaró con autoridad inusual, «y me gustaría explicar por qué». Lo que siguió fue una extraordinaria confesión corporativa. Whitman reconoció su participación en estrategias que habían contribuido a la crisis y describió cómo el sistema financiero había perdido conexión con la economía real. «Crecí en pobreza extrema», reveló, asombrando a los ejecutivos que conocían solo su biografía aristocrática. «Trabajé como camarero durante años, entiendo lo que significa estar al otro lado, y he permitido que el miedo a regresar a esa pobreza nublara mi juicio moral». Elena observaba con asombro. Era genuino o otra brillante maniobra. «Por eso», continuó Whitman, «utilizaré parte significativa de mi fortuna personal para un fondo de reparación administrado independientemente. Con total transparencia y sin las protecciones legales que planeábamos, los murmullos recorrieron la sala. Sorprendentemente, el representante del mayor fondo comenzó a asentir. Una jugada audaz. «Whitman», dijo, «en crisis el público busca villanos o héroes. Te posicionas como lo segundo, inteligente. Repentinamente, la atmósfera cambió. La confrontación ética se transformaba en oportunidad de relaciones públicas. Los inversores discutían entusiasmados cómo este gesto distinguiría a Whitman Capital en un mercado dominado por la desconfianza. Elena observaba con desconcierto cómo su acto de rebelión era absorbido y convertido en activo corporativo. Whitman, leyendo sus pensamientos, se inclinó y susurró: «Bienvenida al capitalismo avanzado, Elena. Incluso la revolución puede ser monetizada», pero algo en sus ojos sugería más que cinismo, una vulnerabilidad, quizás gratitud,
que Elena nunca había visto antes. Cuando los inversores salieron, Elena permaneció junto a la ventana, procesando lo ocurrido. Whitman se acercó silenciosamente. «No esperaba que hicieras eso», dijo finalmente. «Tampoco yo esperaba su respuesta», replicó. «Fue una actuación calculada», Whitman consideró la pregunta largamente. «¿Importa realmente si el resultado beneficia a las mismas familias que intentabas ayudar?» Elena lo miró directamente. «Sí, importa, porque determina si esto es un cambio real o solo una maniobra temporal». Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Whitman. «Quizás sea ambas cosas», admitió, «pero por primera vez en años, siento que podría hacer algo que realmente importe». 3 años después, Manhattan brillaba bajo un sol primaveral que convertía los rascacielos en columnas de luz. Elena caminaba por la Quinta Avenida con paso decidido, tan diferente de la joven indecisa que una vez derramó vino en el traje de un millonario. Su traje sastre sencillo pero elegante y su maletín de cuero gastado reflejaban su nueva identidad, abogada recién graduada de NYU. Especializada en Derecho de Interés Público, la pequeña cafetería en la esquina de la calle 42 estaba casi vacía a esa hora de la mañana. Elena ordenó un café americano y se sentó junto a la ventana, observando el flujo constante de personas apresuradas, cada una inmersa en su propia historia. El periódico sobre la mesa mostraba un titular que aún le resultaba sorprendente. Fondo Morales supera las expectativas. Más de 5.000 familias rescatadas de ejecuciones hipotecarias. El tintineo de la campana anunció un nuevo cliente. James Whitman entró con discreción, vestido con sencillez casi anónima, tan distinto del titán financiero que alguna vez había sido. Se sentó frente a Elena sin ceremonia, como si continuaran una conversación interrumpida apenas ayer, no 3 años atrás. «Te ves bien, Elena», dijo simplemente. «Tú pareces diferente», respondió ella, notando las canas prematuras en sus sienes y las arrugas nuevas alrededor de sus ojos. «Perder el 70% de tu fortuna personal tiende a cambiar la perspectiva», sonrió sin amargura. «Aunque no me arrepiento». El fondo fue lo correcto. La reorganización de Whitman Capital y la creación del Fondo Morales habían sacudido Wall Street contra todo pronóstico. El escándalo inicial se había transformado en un modelo que otras instituciones comenzaban a replicar, presionadas por un público cada vez más consciente. «Mi padre pregunta por ti», comentó Elena. «Creo que nunca entendió completamente cómo su hipoteca pasó milagrosamente de ser impagable a completamente liquidada». «Algunas deudas nunca pueden saldarse realmente», respondió Whitman, su mirada perdida momentáneamente en recuerdos que Elena solo podía imaginar. «Pero intentarlo vale la pena». Elena extrajo un documento de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. «Estamos preparando una demanda colectiva contra National Finance. Sus prácticas son peores que las que Whitman Capital tenía. Necesitamos un testigo experto, alguien que entienda el sistema desde dentro». Whitman estudió el documento, una sonrisa irónica formándose en sus labios. «Me estás pidiendo que testifique contra mis antiguos colegas. Estoy ofreciéndote otra oportunidad de redención». Sus miradas se encontraron, reconociendo todo lo que habían compartido y perdido. «¿Por qué yo, Elena?», preguntó repitiendo la pregunta que había definido su relación desde el principio. Elena sonrió, cerrando un círculo que había comenzado con vino derramado y un susurro enigmático. «Porque algunos necesitamos sacar nuestra alma del infierno, y no podemos hacerlo solos».